Ya chicos, comenzamos, apagamos celulares, guardamos sus audífonos. Ya, hoy vamos a hablar sobre epilepsia, chicos. Ya, comenzamos, chicos. Bueno, la epilepsia es una enfermedad, ¿ya? Hasta cierto punto puede constituir también un problema de salud. A los que están votando en los hospitales vemos muchos casos de epilepsia, ¿no? Con mucha frecuencia en la emergencia o en la consulta externa, o pacientes hospitalizados. Hay pacientes con convulsiones, con epilepsia. Hay una alta índice de eso. Entonces nosotros vamos a tener una definición conceptual de las crisis y de la epilepsia según el informe del 2005, ¿ya? Nos dice, se denomina crisis epiléptica a la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Entonces es una aparición transitoria, ¿no? De una convulsión, ¿ya? La epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. Entonces, la epilepsia finalmente es una enfermedad, ¿no? Que puede conllevar a muchos trastornos, desde consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociales de esta enfermedad. Un paciente con una epilepsia muy frecuente, ¿no? Tal vez de difícil control, va a tener diferentes consecuencias, por ejemplo, caídas, va a tener TEC, traumatismos encéfalos craneanos, ¿no? Va a tener problemas de traumas faciales, va a tener problemas psicológicos. Hay pacientes jóvenes con epilepsia, traen ansiedad, depresión, va a conllevar a problemas cognitivos, ¿no? Si estaban tal vez estudiando o trabajando, va a influir, ¿no? Y puede tal vez en algunos casos limitar sus actividades, ¿ya? Y por consiguiente también tienen problemas sociales a nivel de en el trabajo, con los amigos, ¿no? A veces son hasta cierto punto un poco discriminados estos pacientes con epilepsia. Entonces, para hablar de la epilepsia, ustedes van a hacer la revisión, ¿no? De la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y tenemos una definición clínica práctica de la epilepsia. Entonces, ya hemos hablado que la epilepsia es una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las circunstancias. Esta es una definición clínica, operativa, práctica, ¿no? De la epilepsia. Nos dice, la primera circunstancia nos dice, al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con mayor de 24 horas de separación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si llega un paciente a la emergencia y ha convulsionado 5 veces, ¿no? Por primera vez llega a la emergencia y ingresa por un cuadro de 5 convulsiones, ¿no? En menos de 24 horas, ¿le llamaré epilepsia a este paciente? No, según este criterio, me dice, al menos debe de tener 2 crisis no provocadas o reflejas con mayor de 24 horas de separación, ¿ya? Tal vez lo puedo catalogar como un síndrome convulsivo en el momento, ¿no? De etiología determinada.
El segundo criterio, cuando una crisis dice no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes. Nos dice cuando ha presentado una crisis, ¿no? Y una probabilidad de continuar sus convulsiones, ¿no? Continuar las crisis durante los 10 años siguientes, ¿ya? Similar al riesgo general de recurrencia, al menos el 60% tras la aparición de dos crisis no provocadas, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere este punto 2? A que un paciente tiene una alta probabilidad de seguir presentando crisis, ¿no? Después de una convulsión. Por ejemplo, los pacientes que tienen un traumatismo encefalocraneal que ha dejado una secuela, ¿no? Deja una encefalomalacia frontal, supongamos, y este paciente pues ingresa por una convulsión. Entonces a este paciente sí yo puedo hacer el diagnóstico de epilepsia, por más que haya convulsionado una sola vez. ¿Qué otro caso? Un paciente con un infarto cerebral, ¿no? Los infartos cerebrales finalmente dejan secuelas a nivel del cerebro. Entonces, hay pacientes que ingresan por una convulsión, se les hace una tomografía y encontramos un infarto cerebral. Entonces, a este paciente también yo voy a poder denominar epilepsia. Si el paciente tiene un tumor cerebral, ingresa a la emergencia por una convulsión, le hago una tomografía, encuentro una imagen compatible con un tumor, a este paciente también le voy a denominar una epilepsia, ¿ya? Pero una epilepsia de etiología estructural porque hay una lesión, ¿ya? Y 3, cuando tenemos el diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Por ejemplo, uno de ellos es las crisis de ausencia, que ya la han estado repasando. Las crisis de ausencia, lo característico es que nos dicen los familiares de los pacientes que el paciente queda como con una mirada fija, como que se desconecta del entorno, ¿no? Es muy frecuente, nosotros le hacemos un electroencefalograma y encontramos un patrón epileptiforme de tipo punta onda de 3 Hz, que es característico de las crisis de ausencia. Entonces, si yo tengo este paciente, viene por unas crisis, ¿no?, de este tipo, le realizo el electroencefalograma y me sale este patrón, entonces yo puedo catalogarlo ya de epilepsia. ¿Ya? Entonces tenemos estos 3 criterios. Nuevamente repetimos: al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con mayor de 24 horas de separación, yo voy a denominar epilepsia. Pero si mi paciente viene el mismo día con un episodio o 6 episodios de convulsión y no sabemos la causa, todavía no puedo denominarlo epilepsia, ¿ya? Salvo que le saco la tomografía y le encuentro un tumor, ahí sí digo ya es una epilepsia. Incluso si es que solo ha presentado solo una crisis y encuentro alguna lesión, este paciente tiene el riesgo, la probabilidad de seguir convulsionando en el tiempo. ¿Ya? A eso llamamos epilepsia. Y el diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Ya conocemos las crisis de ausencia, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut. Las crisis rolándicas son síndromes de epilepsia. Entonces, a esos pacientes también le hacemos el diagnóstico de epilepsia. Y nosotros vamos a tener etiología de las convulsiones. Entonces, en esto de etiología vamos a hablar de 6 etiologías: la etiología genética, la etiología estructural, ¿no? Las etiologías están en la columna del lado derecho, ¿ya?
metabólica, inmunológica, infecciosas y desconocidas. ¿Ya? Entonces, dentro de epilepsias genéticas, ¿a qué se referirá? ¿Y qué tipos de epilepsias serán genéticas? Epilepsias de biología genética. Cuando hay una predisposición, ¿no? Una predisposición genética, alteraciones en los canales de calcio, un patrón hereditario. Entonces estos pacientes pueden desarrollar convulsiones. Etiología estructural, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, un TEC, un infarto cerebral. ¿Qué más? Un tumor, ¿no? Un aneurisma que ha producido una hemorragia subaracnoidea, luego ha producido un vasoespasmo, un infarto, ellos también convulsionan. Esa es una epilepsia estructural. De tipo metabólico, ¿qué causas? Por ejemplo, la hipoglicemia, ¿ya? La hiponatremia, uremia, son causas que pueden producirnos convulsiones. Causas inmunológicas, enfermedades autoinmunes, el lupus puede producir cuadros de convulsión. Infecciosas, todas las infecciones que ustedes conocen, las meningoencefalitis de tipo viral, bacteriana, tuberculosa, micótica, neurocisticercosis, toxoplasmosis, criptococosis, ¿ya? Y de causa desconocida. Hay pacientes que convulsionan y no encontramos la causa. Entonces tenemos 6 etiologías. ¿Ya? Esa es una clasificación etiológica de las convulsiones según la LAE. ¿Ya? Y cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? En el hospital, cuando tenemos casos de epilepsia, pacientes que ingresan a la emergencia y finalmente encontramos una lesión en el cerebro, nosotros ya lo denominamos epilepsia estructural. ¿Ya? También tenemos lo que son los tipos, ¿no? Tipos de convulsión o tipos de epilepsia o clasificación de la epilepsia de acuerdo a los tipos de convulsión. ¿Ya? Tenemos las epilepsias focales generalizadas, las focales con generalización y las epilepsias de inicio desconocido, ¿no? Porque en nuestro cerebro se pueden generar descargas eléctricas a nivel focal. Comenzar, por ejemplo, una de las epilepsias, que es la epilepsia rolándica, las descargas eléctricas epiléptiformes solo se producen a nivel centro temporal, ¿ya? Las otras epilepsias generalizadas, como su nombre dice, empiezan en un hemisferio, por el cuerpo calloso puede, como se dice, estimular al otro hemisferio y finalmente se generaliza. Las epilepsias focales con generalización y las de epilepsias de un foco desconocido. Los síndromes de epilepsia, ya hemos mencionado los síndromes de epilepsia, la crisis de ausencia, la crisis rolándica, la mioclonía juvenil, síndrome de West, de Lennox-Gastaut son los síndromes principales o más conocidos de la epilepsia. Y la etiología, tanto de las convulsiones como de la epilepsia, tenemos las 6 etiologías. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos estudiar a un paciente que convulsiona, tenemos que estudiar todas estas etiologías cuando no sabemos la causa.
Anteriormente las crisis focales se denominaban, las denominaban crisis parciales, ¿ya? Y las crisis parciales eran crisis simples y crisis complejas. Las crisis simples, las que no perdían la conciencia, y las crisis complejas, las que perdían conciencia. Pero con esta nueva actualización, ¿no?, de la ILA en el 2017, ya no se hablan de crisis focales, o mejor dicho, parciales. Se habla de crisis focales. El término actual es ya habla crisis focal, ¿ya? Y las crisis focales tenemos con pérdida de conciencia y sin pérdida de conciencia. Las crisis pueden ser de tipo motoras y no motoras. Las crisis generalizadas también pueden ser motoras y no motoras. Y dentro de las crisis generalizadas, las no motoras, ¿a quién tenemos como representante? A las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia, entonces, ¿qué son? Crisis generalizadas no motoras, ¿ya? Y las de inicio desconocido o de un foco desconocido también pueden ser motoras y no motoras. Las crisis focales hemos visto que puede tener una generalización, ¿ya? Una crisis focal puede tener una generalización o secundaria a la crisis focal. Y en los tipos de crisis, ¿no?, que nos pueden dar una crisis de inicio focal, tenemos las crisis motoras. Por ejemplo, tenemos los automatismos, ¿no?, crisis atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, hiperkinéticos, mioclonías. No motoras tenemos automatismos, arresto del comportamiento, crisis cognitivas, crisis emocionales, crisis sensoriales. Hay pacientes que pueden debutar sus crisis, ¿no?, como crisis de ansiedad, de miedo, de pánico, y son crisis epilépticas, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que vamos a tener no solo la epilepsia que comúnmente conocemos, ¿no?, la tónico-clónica generalizada que todos conocen, ¿ya?, sino también podemos tener estos tipos de crisis no motoras, de tipos emocionales, sensoriales. Hay pacientes que vienen por parestesias, hormigueos, ¿no?, en un lado del cuerpo, ¿no?, son como crisis sensoriales. Crisis autonómicas. ¿En qué, por ejemplo, podemos tener estos tipos de crisis autonómicas? Pueden ser variaciones paroxísticas, ¿no?, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, la frecuencia respiratoria, ¿no? Podemos tener estos tipos de crisis no motores, ¿ya? Dentro de las crisis generalizadas, igual conocer todos los tipos de crisis motoras, las tónico-clónicas, las clónicas, las tónicas, las mioclonías tónico-clónicas, una combinación, mioclonía, atonía, atónicas, espasmos epilépticos, ¿ya? ¿Cómo serán las crisis atónicas? Las crisis tónico-clónicas sí conocen, ¿no? Como que es el paciente entra a una fase como tónica, donde se pone rígido, ¿no?, las extremidades. Clónica, donde hay movimientos repetitivos, ¿no?, de las extremidades. ¿Y cómo serán las atónicas? Cuando hay pérdida repentina de la fuerza muscular. Cuando hay una pérdida repentina del tono muscular, cae. Tiene mayor riesgo de caer. Caen ellos, ¿no? Están parados y pierden como es el tono muscular, para caminar y se caen.
Y hay pacientitos, tengo un paciente de 5 añitos, que la mamá viene a la consulta externa particular, ¿no? En la cual me refiere, pues doctora, mi hijo se cae, no está caminando y de repente se cae. Y ya este episodio le sucede varias veces, ¿no? Desde hace un año está con estos episodios. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento de las crisis atónicas, cómo son, vamos a poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico de la epilepsia es más clínico. Si hacemos exámenes auxiliares es para descartar, uno, la etiología o causas secundarias. ¿Ya? ¿Qué más? Las crisis atónicas también pueden debutar, por ejemplo, hay pacientes, niños básicamente, que están comiendo en la mesa y de repente se les cae la cabeza. Son las crisis atónicas, ¿no? Pierden el tono postural. Cae su cabeza. ¿Ya? Los espasmos. ¿Cómo serán los espasmos? Las crisis de tipo espasmo. ¿Cómo son las crisis de tipo espasmo? Como flexión, extensión de las extremidades. Ya están ahí de repente y los brazos se extienden y flexionan el tronco. ¿Ya? Esas crisis de espasmos lo vamos a tener en los síndromes de West. ¿Ya? Entonces, las características de algunos tipos de crisis. La etiología, ya sabemos las 6 etiologías, ¿cuáles serán? Genética, estructural, metabólica, inmunológicas, infecciosas, desconocida, ¿ya? Para el diagnóstico siempre una buena anamnesis, ¿no? Y en anamnesis preguntamos la edad, preguntamos la procedencia, antecedentes familiares, ¿no? Que convulsionan, antecedentes de traumatismos, caídas, operaciones cerebrales, antecedentes de pacientes con neoplasias, tumores, antecedentes en cuanto al trabajo, ¿no? Pacientes que pueden trabajar en la mina, pacientes que pueden trabajar en el sector salud, o en otras actividades que pueden tener un mayor riesgo, ¿no? De tener alguna comorbilidad, ¿ya? ¿Qué más vemos? La religión. En anamnesis también vemos el tipo de nutrición que tiene un paciente, el hacinamiento, ¿ya? En el examen físico evaluamos, ¿no? Desde las funciones vitales, la temperatura, si hay fiebre y convulsiona, ¿qué estaré sospechando? Un proceso infeccioso a nivel cerebral, una meningoencefalitis, ¿ya? Entonces es muy importante las funciones vitales. Al examen físico ver hemiparesias, algún déficit motor, ¿no? Si hay algún déficit motor y convulsiona a mi paciente, estaré sospechando una enfermedad cerebrovascular como un infarto o una hemorragia. Si mi paciente está desorientado y ha presentado una convulsión, puedo pensar que se trate de una encefalitis, ¿no? De tipo infeccioso, autoinmune, X, ¿no? X etiología. Si mi paciente tiene rigidez de nuca, sin fiebre y ha convulsionado, ¿en qué estaré sospechando? En una convulsión posible por una hemorragia subaracnoidea. Pero si mi paciente tiene rigidez de nuca, fiebre y ha convulsionado, ahí sí sospecho en una meningoencefalitis, en un cuadro infeccioso, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. ¿Qué exámenes auxiliares voy a solicitar a este paciente? Para poder confirmar, solicito exámenes generales en sangre. Siempre pedimos hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, perfil de coagulación.
Muy importante pedir un hemograma. Ahí podemos evidenciar leucocitos. Si hay una leucocitosis severa, tal vez pensar en un proceso infeccioso. Si hay una plaquetopenia severa, ya convulsionado, pensar en que posiblemente ha tenido un sangrado a nivel cerebral. Y si la glucosa también me va a ayudar, ¿no? Hemos dicho que hipoglicemias me puede traer convulsiones, la urea, la creatinina, ver si es un paciente hepatópata, ¿no? Ver cómo está su perfil hepático, perfil de coagulación también, si está alterado tenemos riesgo, ¿no? De que haya algún tipo de sangrado si el tipo de protrombina se prolonga. Entonces, muy importante estos exámenes generales que siempre pedimos a todos los pacientes. Un examen de orina, ver algún proceso infeccioso, ¿ya? Si yo tengo una alta sospecha de que mi paciente tiene síntomas en relación a una meningoencefalitis, puedo hacerle punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo. Si tengo una sospecha de que mi paciente tiene una hemorragia subaracnoidea y en la tomografía no evidencio el sangrado, lo siguiente es hacerle un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? A todo paciente que convulsiona hay que pedirle también un electrocardiograma, ¿no? ¿Qué podemos determinar? Una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, que es un factor de riesgo para una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? Hay pacientes con accidente isquémico transitorio, ¿no? Que son fibriladores, ingresan a la emergencia por convulsiones, entonces les sacamos un EKG fibrilador. También podemos sospechar que más su etiología es de tipo vascular, ¿no? Un posible accidente isquémico transitorio, si es que no hay nada en la tomografía. Test genéticos, ¿no? Ya hemos visto que es una etiología. Estudios de electroencefalograma, y en la parte inferior izquierda estamos viendo a un paciente, ¿no? En la cual se le está realizando un electroencefalograma, ¿no? Están registrando la actividad cerebral en el momento. Video electroencefalograma, neuroimágenes. Entonces, ¿qué podemos pedir aquí? Tomografía y resonancia con contraste. Todo paciente que convulsiona con contraste, tanto la tomografía o la resonancia. En pacientes con enfermedad cerebrovascular, ¿qué pedimos? Tomografía sin contraste. Test neuropsicológicos, pueden ser pacientes con algún trastorno, no sé, puede ser demencia, pacientes con problemas neuropsiquiátricos, pacientes con trastornos del desarrollo, pacientes con TEA. Para eso nos ayuda los test neuropsicológicos. Y aquí tenemos un electroencefalograma en la cual estamos registrando una actividad paroximal o un patrón epiléptiforme de tipo punta onda de 3 Hz. Es típico de las crisis de ausencia. Si nosotros vemos ese electroencefalograma, podemos deducir que es un paciente con crisis de ausencia. Es poco sensible, pero sí es muy específico, ¿ya? A veces hay pacientes con epilepsia, de 10 pacientes podemos hacerle un electroencefalograma, 8 puede salir normal, pero tiene epilepsia. ¿Ya? Es poco sensible, pero sí bien específico. En cuanto al tratamiento, pues desde épocas antiguas, ¿no? Se han investigado los fármacos a través del tiempo y tenemos medicamentos que se han usado. Tenemos medicamentos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de tercera generación generalmente son anticonvulsivantes que usamos en epilepsias de difícil control, en epilepsias refractarias, ¿no? Las anticonvulsivantes de primera generación tenemos los conocidos, la fenitoína,
Ustedes ya en la práctica diaria, ¿no? En el hospital vemos que usan fenitoína. ¿Qué otro medicamento tenemos? El fenobarbital, que es un medicamento muy antiguo, ¿no? Que hasta la fecha lo usamos. ¿Qué otros medicamentos? La etosuximida. Ya son medicamentos de primera generación y en las crisis de ausencia generalmente se recomienda como tratamiento de elección la etosuximida. Sin embargo, en Perú no tenemos. Medicamentos de segunda generación conocidos por ustedes: la carbamazepina, ácido valproico, clobazam, clonazepam, diazepam. Son medicamentos anticonvulsivantes de segunda generación. Y los de tercera generación, ya tenemos la pregabalina, la gabapentina, tenemos el levetiracetam, la lamotrigina, el topiramato, la oxcarbamazepina, la sonisamida, la vigabatrina. La vigabatrina en el síndrome de West es el tratamiento de elección, pero también bueno, acá en Huancayo no lo disponemos, pero en Lima sí, en el hospital Rebagliati y Almenara tienen vigabatrina para el síndrome de West, ¿ya? Y el síndrome de West es una epilepsia refractaria. ¿Qué otros anticonvulsivantes de última generación o tercera generación? La lacosamida, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hacer una combinación de estos medicamentos para la epilepsia de acuerdo a su presentación. Y las generalidades del tratamiento, ¿no? La elección definitiva de un fármaco para un paciente con epilepsia recientemente diagnosticada o no tratada no solo debe analizar la eficacia, sino también otras variables tales como específicas del fármaco y específicas del paciente. Específicas del fármaco, por ejemplo, el fármaco pues tiene sus mecanismos de acción, tiene su tiempo de vida media, tiene efectos adversos, ¿ya? Específicas del paciente. Mi paciente puede ser cirrótico, entonces no puedo darle anticonvulsivantes que se metabolizan a nivel hepático. Mi paciente puede tener un problema renal. Mi paciente puede tener, ser mujer, ser gestante. Entonces también los anticonvulsivantes son individualizados de acuerdo al paciente. Y siempre hay que darle el tratamiento inicial en pequeñas dosis y poco a poco incrementar las dosis por los efectos adversos. Aquí tenemos una lista de fármacos en la cual tenemos efectos adversos de los anticonvulsivantes. La fenitoína es un anticonvulsivante muy usado, puede producir anemia, leucopenia, hiperplasia gingival, hirsutismo, osteomalacia, alteración hepática, sedación, ataxia, diplopía, alteración del ritmo cardíaco, disminución de la libido. Entonces, esta tablita ustedes la van a leer para ver los efectos adversos de los anticonvulsivantes. Y aquí tenemos, ¿no?, dos casos. El primer caso, hay un paciente, ¿no?, nos dice contractura de Dupuytren en un niño de 10 años después del uso crónico de fenobarbital. Y en la segunda imagen tenemos una paciente mujer con hipertrofia gingival. Estamos observando ahí la hipertrofia, el acné e hirsutismo, características del efecto crónico de la fenitoína. Entonces, si viene un paciente con estas características, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiarle de anticonvulsivante, ¿ya? Pero también se cambia en forma progresiva. La fenitoína poco a poco le retiramos y le instauramos otro anticonvulsivante, ¿ya? Y vienen estos casos. Tenemos pacientes con hirsutismo, con acné. Los pacientes con tratamiento de ácido valproico, por ejemplo, algunos desarrollan alopecia.
Los anticonvulsivantes tienen mecanismo de acción, ¿ya? Inhibición de los canales de sodio, inhibición de los canales de calcio, activación de los canales de potasio, facilitación GABAérgica, inhibición glutaminérgica. Ahora, ¿por qué se produce una convulsión? Porque incrementa el glutamato, ¿no? Y el GABA, como se dice, disminuye y no es capaz de, como se dice, equilibrar, ¿no? Entonces incrementa el glutamato y se produce la convulsión en forma resumida, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de una convulsión, de una epilepsia? Entonces tenemos estos fármacos que nos van a ayudar, ¿no? Tenemos fármacos con un mecanismo de acción de inhibición glutaminérgica como la carbamazepina, el ácido valproico, la fenitoína y el fenobarbital. Y fármacos con facilitación GABAérgica como las benzodiazepinas, ¿ya? Son los de primera generación. Medicamentos de segunda generación, por ejemplo la gabapentina, ¿no? Es un fármaco con facilitación GABAérgica, ¿ya? Entonces estos mecanismos de acción nos van a ayudar. ¿Para qué? Para combinar anticonvulsivantes y mejorar la eficacia de los medicamentos. En cuanto al tratamiento farmacológico con anticonvulsivantes, también se ha aprobado, ¿no?, el uso de cannabis. La FDA ha aprobado el uso del cannabidiol farmacológico para el tratamiento de las epilepsias refractarias. ¿Cuáles son esas epilepsias refractarias? El síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, son epilepsias refractarias. En esos casos están aprobados, pero hay pacientes que vienen a la consulta y todos quieren cannabis. Si es un paciente que, por ejemplo, convulsiona una vez por mes, no le voy a dar el cannabis, pero ya vienen con una predisposición los pacientes, ¿ya? La cirugía también está indicada si es que se ubica el foco epileptógeno. Por ejemplo, si yo sé que la descarga epileptógena siempre se inicia en el óvulo temporal, pueden hacer una resección del óvulo temporal. Estimulación del nervio vago, dieta cetogénica, corticoides también se han indicado en cuanto a tratamiento, ¿no? Acá nos hablan sobre el uso de cannabidiol en el síndrome de Dravet, que es una epilepsia refractaria. La finalidad del tratamiento de la epilepsia es tener al paciente libre de crisis o con una significativa reducción en su frecuencia. Estado epiléptico. El estado epiléptico también es una emergencia, ¿no?, de alta mortalidad que requiere manejo precoz y agresivo. ¿A qué llamamos estado epiléptico? ¿Cuál será la definición para nosotros definir que mi paciente está en un estado epiléptico? ¿Cuál será la definición? ¿Alguien quiere participar, a los que ya están en práctica? ¿A qué denominamos estado epiléptico? Una convulsión que dure, ¿cuánto? 1 minuto, 2 minutos, un día. Entonces, las definiciones se han actualizado año tras año y finalmente en el año 99 Lowenstein dio este parámetro de 5 minutos, ¿ya? Entonces, un estado epiléptico es cuando un paciente presenta una convulsión por más de 5 minutos, es una definición práctica operativa. Razones para una definición más práctica de un estado epiléptico. ¿Por qué 5 minutos? Generalmente las convulsiones
o las crisis epilépticas de los pacientes con diagnóstico de epilepsia generalmente duran entre 1 a 2 minutos las convulsiones, y esas convulsiones las pueden tratar en casa los familiares, no es necesario que vengan al hospital. Pero sí nosotros debemos de enseñar a estos pacientes, ¿no?, que si su paciente convulsiona más de 5 minutos, ya está en un estado epiléptico, tiene que acudir a la emergencia. ¿Por qué 5 minutos? Nos dice que la farmacoresistencia, especialmente a las benzodiazepinas, aumenta con la duración de las crisis. Si mi paciente está en estado epiléptico, por 10 minutos tal vez va a ser más refractario a la benzodiazepina como el diazepam. La morbilidad y la mortalidad es mayor cuando las crisis son más prolongadas, o sea, más de 5 minutos. Y en la práctica clínica común usamos esta de parámetro de 5 minutos. Entonces nosotros tenemos definiciones del estado epiléptico, una definición operacional con propósitos epidemiológicos y una definición operacional con propósitos clínico-prácticos. ¿Ya? La definición operacional con propósitos epidemiológicos nos habla una crisis epiléptica continua o crisis epilépticas intermitentes sin recuperación del estado basal entre los eventos ictales por más de 30 minutos. Y la segunda definición operacional de un estado epiléptico convulsivo generalizado con propósitos clínicos prácticos cuando tenemos una crisis epiléptica continua o 2 o más crisis epilépticas sin recuperación completa de la conciencia por más de 5 minutos. Entonces tenemos la definición de estado epiléptico. Y aquí tenemos el tratamiento. Cuando habla, el estado epiléptico tiene también fases. El estado epiléptico precoz de 5 a 10 minutos. El estado epiléptico establecido de 10 a 30 minutos. ¿Ya? El estado epiléptico refractario será entre 30 a 60 minutos. ¿Ya? Y tenemos un estado epiléptico suprarrefractario, que esa convulsión dura más de 24 horas. A ese estado epiléptico suprarrefractario también se le llama un estado epiléptico maligno, porque tiene alto riesgo de mortalidad. ¿Ya? Entonces, si mi paciente, ¿no?, ingresa por un cuadro de estado epiléptico, tenemos fármacos de primera línea, segunda línea y tercera línea. Dentro de primera línea vamos a considerar a las benzodiazepinas, a la fenitoína, al fenobarbital. Dentro de lo que es benzodiazepinas en el estado epiléptico, nos dan una dosis de 10 a 20 miligramos intravenoso, ¿no? Nos dice que podemos dar las dosis de 0.15 miligramos por kilogramo, ¿ya? Y esto tenemos que darlo en 2 a 5 minutos, o sea, esta administración del medicamento tiene que ser lenta. Cuando nosotros indicamos administrar diazepam, indicamos diazepam endovenoso, lento y diluido. ¿Qué pasa si le administramos muy rápido? Puede entrar en un paro respiratorio. ¿Ya? Si no cede al diazepam, normalmente una ampollita de diazepam, ¿de cuánto viene? Viene de 10 miligramos. Una ampollita de diazepam, 10 miligramos. Si no cede a esta primera dosis de diazepam, se puede dar una segunda dosis de diazepam. ¿Ya? Por eso nos dice de 10 a 20 podemos dar. Ahora, la administración del diazepam es endovenoso, el intramuscular no tiene efecto. También tenemos diazepam para administración rectal. En caso de niños, frecuentemente se usa el diazepam rectal. Ahora,
Esto es una guía del Instituto de Ciencias Neurológicas que lo aplicamos, ¿no? Generalmente casi en todos los hospitales. Pero si revisamos otras guías, ¿no? Internacionales, basadas en evidencia, en cuanto a las benzodiazepinas, nos recomiendan que el lorazepam es la benzodiazepina de primera elección. Lorazepam. No tenemos, nos dan alternativos, midazolam, diazepam, ¿ya? Si no cede al diazepam, pasamos a la fenitoína. Y la fenitoína también nos dan las dosis entre 15 y 20 miligramos por kilogramo de peso. Intravenoso nos dan también una velocidad de infusión de 25 a 50 gotas por minuto. Alternativos tenemos el valproato de sodio para endovenoso. Aquí en Huancayo no tenemos valproato endovenoso. También el levetiracetam nos recomiendan según las guías, levetiracetam, valproato endovenoso, pero no tenemos. Entonces, ¿qué aplicamos? Fenitoína. Si no cede a la fenitoína, a dosis máxima de 15 a 20, se puede dar una segunda dosis de fenitoína, ¿ya? Pero a mitad de dosis, ¿ya? De 5 a 10 miligramos por kilogramo intravenoso. Si no cede a los fármacos de primera línea, pasamos a los de segunda línea. Y dentro de los fármacos de segunda línea, ¿a quién tenemos? Al fenobarbital. El fenobarbital también podemos dar a una dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Si no cede a la primera dosis de fenobarbital, podemos dar una segunda dosis a mitad de dosis indicada, ¿ya? Entonces el fenobarbital podemos dar una segunda dosis, pero a mitad de dosis del inicial. Y si no cede al fenobarbital, pasamos ya a la tercera línea, que es el midazolam y el propofol. Ya esto se hace en una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Donde nos ayuda en el tratamiento el anestesiólogo, también el intensivista, ¿ya? Entonces ahí están los tiempos en minutos. Si pasa los 60 minutos, ya es una epilepsia super refractaria, ¿no? De 30 a 60 era refractaria, ¿no? De 30 a 60 refractaria. Y ahí todavía podemos usar lo que es hasta el fenobarbital. Pero ya si es súper refractaria, ya estamos viendo que estamos usando los fármacos de tercera línea, que son anestésicos, ¿no? Midazolam, propofol, ¿ya? Muy bien, terminamos ahí y ustedes como tarea van a hacer una revisión del tratamiento del estado epiléptico y van a comparar con este algoritmo que les hemos presentado, ya que es del Instituto de Ciencias Neurológicas de Lima. Entonces, rapidito, el primer representante de crisis de ausencia nos describe cómo son las crisis de ausencia. Todos escuchamos, chicos.